En estos momentos recibimos a Fernando Marengo, él es economista en jefe en Black Toro y un placer recibirte, Fernando, nuevamente. ¿Cómo estás? No, por favor, muchas gracias por llamar, Silvio. Saludos para todos. Bien, Fer, el primer tema que quiero abordar con vos tiene que ver con estas negociaciones que hace 2 meses aproximadamente está llevando el equipo económico de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Estamos muy cerquita de un vencimiento muy importante, pero el fondo, de alguna manera está dejando de lado las urgencias del gobierno y no hay ninguna señal de que esté cerca de un acuerdo. ¿Cómo estás viendo este tema y qué crees que puede llegar a acontecer al respecto? Argentina claramente está enfrentando un problema de falta de confianza y falta de dólares. Por eso son todos estos viajes, conversaciones con el Fondo Monetario, China, Brasil y cualquier otro lugar que pudiera aportarle dólares al gobierno. Y claramente junio y julio son meses complicados. En junio hay que pagarle unos 2.500 millones de dólares al fondo. En julio otros 2.500 Mm. millones de dólares. En julio hay fuerte vencimiento de deuda en pesos, por eso llamaron esta semana un canje de deuda para la semana que viene. Y a eso hay que agregarle que en julio hay que pagar más de 1.000 millones de dólares de vencimientos de intereses de los bonos reestructurados por Guzmán. Sí. Con lo cual, junio y julio, digamos, hay una fuertes compromisos en dólares y en pesos, también en el mercado local, y es crucial conseguir dólares. ¿Por qué se dilata la negociación? No tengo información, pero lo que uno puede inferir, yo diría Argentina tiene tres escenarios por delante. A verlo. Uno es el que pretende el gobierno, que es conseguir dólares sin condicionalidad. ¿Qué quiere decir? Uno- Conseguir dólares que le permitan intervenir en el mercado de cambio, el tipo de cambio que está hoy, seguir con la actual, entre comillas, política cambiaria y llegar hasta las elecciones así, aguantar y llegar hasta las elecciones. Un segundo escenario que es que no consigas dólares, digamos, claramente no le podés pagar los 5.000 millones que le tenés que pagar al fondo, con lo cual irías a un default con el fondo. Si vas a un default con el fondo, seguramente habrá un deterioro de confianza, con lo cual los pocos pesos que hay dando vuelta en la economía, para el tamaño de la economía, habría una nueva caída en la demanda de dinero y te presionaría en un mercado de cambio que el Banco Central no tendría reserva para defender. Ujú. Entonces sería un escenario complicado cambiaria e inflacionariamente. Y el tercer escenario, que debe ser la discusión, es conseguir dólares con condicionalidad. ¿Y qué es esto? Un fondo que históricamente todos los programas que hace en el mundo y los últimos programas que hizo con Argentina, se dice, yo si querés que te dé dólares, te doy dólares, pero esos dólares no son para que los revientes en el mercado de cambio. Entonces antes tenés que devaluar y eventualmente después tenés que flotar. No sé si se acuerdan, pero en la época de Macri había unas bandas y en el Sí. momento que se rompía la banda no podía intervenir más. Ujú. Y esa es la lógica del fondo. Ahora, en un país como Argentina, donde cuando el dólar sube de precio todo el mundo sale a comprar dólares, es una muy mala idea. Claro, no hay Y me demanda de imagino que pesos, Fernando. bueno, y a ver, y me imagino que la conversación y lo que devora todo, sin ninguna información, es que el fondo le está diciendo, está bien, yo te doy dólares, pero para ponerlo en una cuenta, que la clave la va a tener solamente el home bank y la tiene solamente Georgieva, Sí. estos dólares no son para que intervenga en el mercado de cambio, y el gobierno le está diciendo, no, justamente yo necesito dólares para intervenir en el mercado de cambio. Seguro. Y como no consigue dólares sin condicionalidad, y bueno, tiene que seguir la negociación esto, ¿no? No, por supuesto. Ahora, lo que es muy loco es que el gobierno está analizando medidas conjuntamente con el Fondo Monetario Internacional para bajar la alta inflación que tenemos en la Argentina. Digo, a ver, ¿no les da la cabeza para generar un plan antiinflacionario? Yo te diría que a esta altura, más allá de que se le da la cabeza o no, creo que tiene muy poco incentivo el gobierno a tratar algo, porque cualquier plan antiinflacionario
dado que no va a generar confianza, no te va a bajar la inflación y te va a generar más recesión. Con lo cual, si me preguntas a mí qué incentivo tendría hoy un equipo económico para hacer un programa antiinflacionario, ninguno. Claro, sí, está claro. Un gobierno saliente, ¿no? Saliente, Saliente sí, no tiene. por Claro. supuesto. Ahora Massa está muy concentrado y muy ocupado en ser el único candidato del Frente de Todos, no así en solucionar este desaguisado, esta catástrofe económica que se está viviendo en la República Argentina. Y volvemos al tema inflación. Massa hace casi un año que es ministro de Economía, y la inflación se fue incrementando. Yo nunca me imaginé que iba a extrañar el 70% aproximadamente, 75% de inflación interanual que tuvimos con el anterior ministro de Economía, bueno, en realidad el anterior fue Batakis, con Guzmán. Nunca lo imaginé. Ha duplicado la inflación interanual, Massa. A ver, acá viene el chivo, Silvio. Dale. Esta semana una empresa clienta me pide proyecciones para los próximos 12 meses. Y le digo, mirá, hay 3 escenarios, está difícil, no se le hago toda la explicación. Y me dice, usa la misma brújula que el año pasado. El año pasado me pasaste, hace 12 meses atrás, me pasaste que julio a junio iba a haber 115% de inflación, que iba a haber un tipo de cambio de 215 y un contado con liqui en 550. A ver, no es que uno sea brujo. Uno lo que hace es, veía el programa de hace un año de Massa y el programa con el fondo, y uno decía, este programa la única forma que cierre con más inflación. Y lo hablamos con vos en algún momento. Sí, totalmente. Y eso es lo que nosotros llamamos la crisis en etapa. ¿Qué es la crisis en etapa? Como no llego a hacer lo que hay que hacer, cada vez necesito un poco más de inflación, porque la inflación me genera un poco más de recaudación, me licúa el gasto y me obliga a andar con más peso en el bolsillo, entonces aumenta la demanda de dinero y de esa forma lo financia el gobierno. Entonces, un año nosotros decíamos que la inflación iba a ser 115% junio, y estamos en 108, creo. De nuevo, no es un milagro ni nada. Es que uno dice, para que esto cierre, hace falta inflación. Entonces, cuando vos me decís, y el gobierno, un programa antiinflacionario. A ver, el que vaya a hacer un programa antiinflacionario, el primer problema que va a tener es que la recaudación por inflación la va a perder. El segundo, que no va a poder licuar los gastos. Y el tercero, que digamos la demanda de dinero por inflación te va a desaparecer. Ahora uno que espera, bueno, si es un gobierno creíble, con un plan creíble y todo esto, me va a generar confianza, entonces la confianza va a generar demanda de dinero, demanda de deuda, y es la forma en que esto funciona. Entonces un gobierno saliente, sin credibilidad, que intente un plan antiinflacionario, no tiene lógica. Un próximo gobierno que haga un programa antiinflacionario, ¿qué lógica tiene? Y tiene la lógica que si genera confianza, le puede ir muy bien. Con un agregado, sí, ¿no? Sí. Perdón, yo no, por favor, Fernando. Y me largo. Con un agregado que cuando uno ve el año que viene, uno dice, a ver, el año que viene, lo primero que voy a tener, se supone, un año de no sequía. Con lo cual los 20.000 millones de dólares que estamos llorando este año, el año que viene los vamos a tener de valor de cosecha. El segundo tema que hay en Neuquén, lo saben claramente y nosotros lo estamos siguiendo muy de cerca, es el tema energético, que claramente el problema que tenemos es un problema de cuello de botella en transporte. Sí. Y el gasoducto que estás haciendo, más la habilitación del oleoducto de Chile, más la ampliación de Oldelval, bueno, todo eso te ayuda a solucionar parte del cuello de botella y te hace que dejes de importar GNL y gas de Bolivia, que es el gas caro, y que empieces a exportar algo más de petróleo y dejes de importar gasóleo y fuelol para generar electricidad porque vas a tener gas. Entonces todo eso a nosotros nos genera el año que viene el mayor superávit comercial en dólares de la historia de Argentina. Entonces si vos juntás eso con un plan antiinflacionario creíble, bueno, ojo que el año que viene puede ser un buen año, ¿no? Bien, ahora me quedó esta frase, que el gobierno no está interesado en llevar adelante un plan inflacionario debido a que es un gobierno que está retirándose digamos, de su mandato. ¿Entendí bien lo que planteaste? A ver, yo no soy analista político. No, está claro, está claro. No, pero lo que digo es que la sensación que uno tiene hoy
a ver, que el actual gobierno, la actual administración, no va a ser el próximo gobierno, daría la sensación, e incluso si gana el frente de todo, ¿sí? O lo que, como se llame el frente la forma de hacer política económica a futuro va a ser distinto de lo que dice este gobierno. Ujú, ¿Sí? ujú. Entonces, me refiero a la salida del cambio en la forma de hacer política económica. Yo no creo que aún ganando el frente de todo, la política económica vaya a ser lo que fueron los últimos 3 años. Bien, bueno, eso es alentador de alguna manera. A ver, yo creo que eso, más no sequía, más resolver el problema del cuello de botella en transporte energético, bueno, todo eso son cosas que te ayudan, ¿no? Seguro. Ahora, sin embargo, este gobierno está llorando por dólares, está pasando la gorra, pero hablaste del tema del campo, ¿no es cierto? Y yo me quiero detener en que el campo ha liquidado 110 mil millones de dólares durante el gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué se ha hecho con esos dólares, Fernando? A ver, Silvio, yo empiezo las charlas por un problema, yo digo, de conciencia personal, Sí, con un gráfico que muestra qué es lo que pasó con los precios de exportación de Argentina los últimos 50 años. bien. En 2021 y 2022 fueron récord histórico. Argentina ganó por suba de precio de los productos que exporta 26 mil millones de dólares, solamente por suba de precio. ¿Sí? Sí. Y este año estamos llorando 20.000 de sequía. Yo digo, bueno, si no hubiésemos quedado con una parte de los 26.000 de la mejora, ¿a dónde fue eso? A ver, fundamentalmente a pagar importaciones, y por tantas importaciones, y sí, porque venimos hablando hace tiempo que no hay nada más barato en Argentina que el dólar oficial. Y si el Banco Central no me vende dólares, ¿qué hago? Compro cuasi dólares. ¿Y qué es cuasi dólares? Cambio el auto, cambio la camioneta, cambio la heladera, cambio el televisor. Bueno, esa es forma de sacarle dólares baratos al Banco Central. Está claro. Entonces, Sí, parte sí. de la política de, a ver, ¿por qué perdiste esos 120 mil millones de dólares de exportaciones? Sí, porque tenés un cepo y el cepo te incentiva a no liquidar exportaciones y a adelantar todas las importaciones que se puedan. Entonces, ¿qué hiciste? Pagaste deuda de importaciones mientras te dejaban, pagaste deuda de compañía mientras te dejaban. Bueno, mientras me iban dejando, ¿qué iba haciendo? Y comprando el dólar barato al Banco Central para pagar importaciones, para pagar deuda, para pagar servicios, para pagar lo que fuera, ¿no? Si el incentivo era eso. Uh-huh. Anteriormente, cuando hablábamos de un plan antiinflacionario que el Fondo Monetario Internacional le está reclamando al gobierno argentino, sostuviste que eso no se iba a dar. Y es más, que el Fondo Monetario Internacional le reclamaba al gobierno a su vez que devalúe. Este gobierno también dijiste que no lo va a hacer, ¿sí? Porque va a pagar un costo político fenomenal en un año electoral. Ahora bien, ¿qué implicaría y qué impacto tendría una devaluación por estos tiempos? Está bien, vamos a ser muy claros en algunas definiciones. Primero, no sé qué te está pidiendo el fondo, pero si yo veo los programas del fondo con cualquier país del mundo, incluyendo con Argentina 2018-2019, el fondo te decía, yo no te doy dólares para que los venda en el mercado de cambio, devaluar y los dólares eso mostrarlos solamente, pero no son para que los uses. Entonces no tengo información, pero si veo cómo funciona el fondo, y uno diría, ¿por qué se demora tanto esto y le están pidiendo una devaluación? Segundo, dije que el gobierno quiere intentar a toda costa una devaluación. Yo, en toda esta historia del dólar soja, el dólar Coldplay, el dólar turismo, el dólar Qatar, yo digo, el único dólar que le importa al gobierno es el dólar conurbano. ¿Qué es el dólar conurbano? Es el tipo de cambio que cuando yo lo mueva va a impactar en la canasta básica de alimentos y de bienes básicos, lo cual te va a pegar fuertemente en la pobreza, te va a pegar en la inflación, te va a pegar en pobreza y te va a pegar y te va a generar problemas políticos y sociales. Uh-huh. Entonces yo digo, el gobierno lo que quiere evitar es la devaluación del dólar conurbano. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué hace? Todo el resto de los productos que no sean los que se consumen en el conurbano y lo voy mandando a otro mercado.
lo voy sacando. ¿A mí qué me importa? Resumiendo, que no se devalúe el tipo de cambio del trigo. ¿Por qué? Porque si sube el precio del trigo va a subir el precio del pan y de los fideos, y si sube el precio del pan y los fideos me va a pegar la canasta básica de alimentos de la gente más pobre, con lo cual la pobreza va a subir enormemente y voy a tener problemas sociales y políticos. Entonces, ¿cuál es la dinámica de devaluar el dólar conurbano? Bueno, es problemas sociales y políticos, dependiendo de la devaluación seria, con un adicional. Que a mí cuando me dicen, incluso acá voy en contra, digamos, de la postura del fondo, porque el fondo, en teoría, estaría recomendando a la Argentina que devalúe para darle dólares que no puede usar. Y yo digo, a ver, Argentina devalúa, entonces movemos el tipo de cambio, supongamos 30%. Ok, las tarifas hoy están retrasadas. También. Si devalúo, bueno, está más retrasada. Entonces después tengo que ajustar las tarifas por detrás. Entonces la gran pregunta es, cuando yo devalúe 30%, ajuste tarifa 30%, ¿qué va a pasar después con los salarios y los planes sociales? Porque si yo no tengo el poder político para plantarme y ajustar los salarios y los planes sociales y bajar el gasto público, ¿qué voy a hacer? Después te voy a ajustar los salarios 30%. Y eso en la historia argentina se conoce como el Rodrigazo. Entonces, si yo voy a devaluar el tipo de cambio y después voy a tener que ajustar la tarifa, bueno, después tengo que tener el convencimiento y el poder político para cuando me vengan a decir, che, ahora hay que ajustar las jubilaciones, los planes sociales, los sueldos, decir no. ¿Por qué? Porque si no, esto es el Rodrigazo. ¿Y el Estado cuándo lo ajustan? El déficit fiscal. Bueno, justamente, ¿cuándo lo ajustas? En el momento que devalúo, te subo las tarifas y no te ajusto los planes sociales ni las jubilaciones de esa magnitud. Ese es el ajuste. Ahora, si yo después aflojo y ajusto los planes sociales, ajusto las jubilaciones, ajusto todo, bueno, se perdió el ajuste fiscal. Claro, está clarísimo, está clarísimo. Ahora, cuando uno se fija las cuentas públicas, Silvio, 50% es jubilación y planes sociales. Claro, sí, está claro. Bueno, yo no me estoy, a ver, incluso yo estoy diciendo, ¿para qué devaluar con un gobierno sin poder político y sin programa económico? Yo digo, es complicado. Entonces, cuando a mí me dicen hay que devaluar ya, tengamos cuidado, incluso si es la recomendación del fondo, tengamos cuidado, porque el tipo de, a ver, a Macri le dieron 45.000 millones de dólares, y el tipo de cambio le voló por el aire, la inflación le voló por el aire, la actividad económica se desplomó y el gobierno voló por el aire, ¿no? No, seguro, sí, está claro. Entonces, acá que te van a dar 10.000, de los cuales los 10.000 son para pagarle deuda al fondo, con lo cual no te van a dejar intervenir en el mercado de cambio, te van a decir devaluar y no poder intervenir. Bueno, es peligroso. Es muy peligroso, claro, pero está a las claras también, y el fondo lo tiene muy presente, es que esos dólares, en caso de que lleguen, el gobierno sí o sí los va a utilizar o los va a direccionar hacia la intervención en el mercado de cambio. A ver, por eso yo hago el chiste, para sacar un poco de dramatismo, que digo, el fondo te debe estar diciendo, yo te doy los 10.000 palos, pero esos 10.000 palos van en una cuenta fuera de Argentina y la clave del home banking la tenemos nosotros. Claro, exacto. Esos dólares no lo podés mostrar, pero no lo podés tocar. Fernando, y yo creo que ese debe ser el centro de la discusión. Seguro. Ahora, Fernando, ¿qué futuro avisorás de aquí al mes de diciembre? En torno a lo económico, obviamente. A ver, yo hace un rato te hablaba del año que viene y te decía que el año que viene puede ser un buen año. Sí. Los próximos, de acá a fin de año, los próximos 6 meses, son 6 meses muy complicados. Porque los 3 escenarios que yo te dije, conseguir dólares sin condicionalidad, que si le queremos poner un nombre, eso es lo que se fue a buscar a China, que China nos dé yuanes. Exacto. Y lo que dijo incluso Máximo Kirchner, hay que valorar que el China no se mete en las políticas internas. Esos son dólares sin condicionalidad. Dame yuanes, que los yuanes los convierta a dólares, intervengo en el mercado de cambio y sigo con el siga de la política fiscal, de la política cambiaria actual. Está claro. Ahora, los otros 2 escenarios son: China no me da plata y el fondo no me da plata, tengo un serio problema, o la otra, el fondo me da plata, pero me dice antes de evaluar, un problema.
Entonces, yo te estoy diciendo que 3 escenarios, bueno, hay uno que uno diría, bueno, es aguantar porque alguien me da dólares para intervenir sin ninguna condicionalidad y sigo con la política cambiaria actual. Los otros dos son escenarios complicados. Seguro. Fernando, te agradezco mucho, ¿sí? Tus No, por consideraciones favor, un vertidas placer. aquí en la Cocina de las Noticias. Siempre, siempre nos apoyás en torno a acompañarnos y a iluminarnos también en relación a lo que acontece en este escenario económico tan complejo de la República Argentina, relacionándolo obviamente con el impacto que tiene en este caso, bueno, con el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Muchas gracias, Fernando. Te Gracias. envío un No, fuerte muchas gracias por abrazo. llamar. Saludos para todos. Gracias, adiós, hasta luego. Lo escuchabas a Fernando Marengo, economista en jefe de Black Toro.